esta viene a ser ya la 10ª semana y estamos con el tema de ecuaciones de segundo grado. Entonces los invito a que me acompañen, ¿no?, para el desarrollo de este tema, que también es muy interesante. A ver, haciendo un repaso de lo que habíamos visto la semana pasada, habíamos dicho que es una ecuación. Ecuación viene a ser una igualdad, donde tenemos ahí términos variables o variables independientes, como por ejemplo X, Y, Z, y en el otro miembro tenemos términos independientes. Entonces acá nos dice, por ejemplo, habíamos visto que es una igualdad. En una igualdad, por ejemplo, podemos tener AX más B igual a C. Luego tenemos un primer miembro y luego tenemos un segundo miembro, ¿no? Luego habíamos visto ecuaciones de primer grado. En las ecuaciones de primer grado tenemos, por ejemplo, acá x más 7 igual a 0, pero en los otros ejercicios que hemos resuelto la semana pasada teníamos que hacer una serie de operaciones, ¿no? Y luego teníamos que dejar la variable x en el primer miembro, que sea positivo. Entonces, en este caso, x va a ser igual a menos 7. Ahora, lo que vamos a ver en esta semana van a ser las ecuaciones de segundo grado. Como su mismo nombre dice, entonces de la variable x, el mayor grado va a ser 2. Y acá nos dice x al cuadrado menos 3x menos 6 igual a 0. Como vamos a poder ver en el desarrollo de la clase, nosotros vamos a ver que acá, por ejemplo, nos dice, definición, ¿qué viene a ser una ecuación de segundo grado? Una ecuación es una ecuación cuadrática cuya variable x, el exponente es 2, ¿no? Y ahí en forma general tenemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son los números reales. Ya habíamos visto también qué son los números reales, donde a va a ser diferente de 0. Por ejemplo, tenemos acá esta ecuación, 2x al cuadrado menos 7x más 3 igual a 0, donde a va a ser igual al valor de 2, ¿no? B va a ser igual a menos 7 y C va a ser igual a 3. Ahora, para la resolución, nosotros más adelante vamos a ver con la fórmula, ¿no?, aplicando la fórmula, pero en este caso el método más rápido va a ser por aspa simple. Si nosotros acá sacamos 2x al cuadrado menos 7x más 3 igual a 0, vemos que primero hay que ver que esté ordenado. En este caso está ordenado. Acá está el término de segundo grado, luego el de primer grado y el término independiente. Lo que tenemos que hacer acá es descomponer, ¿no? El método más rápido es el aspa simple, 2x y x, ya. Ahora lo que tengo que buscar es que, por ejemplo, acá, el término de primer grado es menos 7 y acá tenemos 3. Entonces lo que puedo hacer es que acá será menos 1 y acá será ¿cuánto? Menos 3. Ahora, para comprobar, ¿qué hago? Menos por menos me da más, ¿no es cierto? Ahora, 3 por 1 es 3, ya. Ahora, para comprobar el término de primer grado, multiplico en aspa. Entonces acá, más por menos me da menos. 1 por x será x. Acá, más por menos me da menos. 2 por 3 es 6. Entonces sumo y me tiene que salir igual. Me tiene que salir igual, no al término de primer grado. Entonces menos 7x menos 7x tiene que salir igual. Si no saliese igual, entonces ustedes tienen que pensar, invertir o en el signo, etc. Ahora, ¿cómo se toman los factores? Los factores se toman en forma horizontal, ¿no? Entonces, de tal manera que voy a decir acá, será entonces factorizando 2x menos 1 por x menos 3 va a ser igual a 0. Ya. Entonces, ahora, cada factor igual a 0. Cada factor igual a 0. Entonces será 2x menos 1
va a ser igual a 0. Despejo, 2x es igual a 1. Entonces, la primera raíz, ¿a qué va a ser igual? A 1 medio, ¿no? 1 medio. Ahora el otro. Entonces, ¿qué digo acá? X menos 1 igual a 0. Entonces, la segunda raíz va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las raíces de esta ecuación cuadrática. Como habíamos visto, en ecuaciones de primer grado tenemos una respuesta. Ahora, en ecuaciones de segundo grado, lo que vamos a tener son dos respuestas. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Va a ser 1 medio y 1. Entonces, este es el método que vamos a emplear, el método del aspa, ¿no? Entonces, hay casos que necesariamente tendríamos que utilizar la fórmula, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, formas incompletas, ¿no? Ya, por ejemplo, ax al cuadrado más bx igual a 0. Ya, por ejemplo, acá nos dice 3x al cuadrado menos 2x igual a 0. Ya, ¿cómo resuelvo este tipo de ejercicios? Acá lo que tenemos que hacer es no eliminar la variable x. Lo que tenemos que hacer es ver que tienen factor común. Entonces, el factor común acá será x. Y luego, ¿qué me está quedando? Será 3x y luego menos 2. Y eso igualo a 0. Ya, una vez que igualo a 0, entonces x, la primera raíz, x va a ser igual a 0. Es la primera respuesta. Ahora el otro será 3x menos 2 igual a 0. 3x va a ser igual a 2. X, 3 como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces las dos respuestas serán x igual a 0 y el otro va a ser igual a 2 tercios, ¿no? Ahora, el otro ejercicio nos dice de la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Ya, entonces en este caso, ¿qué hago? Acá, como pueden observar, no hay la variable x. Entonces, porque en este caso sí, ¿no? Entonces no me conviene ahí eliminarla o pasar al otro miembro porque estoy perdiendo un valor, una raíz. En este caso nos dice acá 2x al cuadrado menos 32 igual a 0. Ya. Entonces acá lo que me conviene es despejar, pasar al otro miembro el 32. 2x al cuadrado igual a 32. X al cuadrado será igual. Esto que está multiplicando pasa a dividir. 32 entre 2, 16. Entonces, acá está como exponente. Al otro miembro pasa como raíz. Raíz cuadrada de 16. Entonces, una raíz cuadrada siempre me va a dar dos respuestas, ¿no? Más menos, ¿cuánto? 4. Entonces, la primera raíz va a ser igual a 4 y la segunda raíz va a ser igual a menos 4, ¿no? Ya, ese es el segundo caso. Luego el otro nos dice ax al cuadrado igual a 0. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo resolvemos ese tipo de ejercicios? Lo que hay que hacer entonces cuando nos presentan un ejercicio, una ecuación de segundo grado es analizar de qué forma lo puedo resolver. Entonces, si acá me dice 9x al cuadrado igual a 0, ya. 9 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y nosotros sabemos 0 dividido entre cualquier número siempre nos va a dar 0. Y la raíz cuadrada de 0 siempre va a ser 0, ¿no? Entonces esa sería la solución en este caso, porque no hay más 0 ni menos 0. Ya. Entonces esos son los tipos de ejercicios de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá nos dice, nos da un ejercicio también ya resuelto, y acá, por ejemplo, a ver, nos dice, a ver, resuelve x al cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Ya, este tipo de ejercicio está completo, ¿no?
Entonces, x al cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Descomponemos x y x, ¿no? Luego, acá vemos que el término independiente, ¿cuánto es? Menos 7. Entonces, al descomponer el 12, ¿qué factores puedo buscar? 4 y 3, porque 3 por 4 es 2. Y sumando mentalmente me va a dar 7. Entonces, acá el signo es positivo. Entonces, lo que tengo que hacer es poner, y acá veo también que es menos 7. Entonces, tengo que poner acá menos 3 y acá menos 4. Y siempre lo que tienen que hacer, jóvenes, es comprobar. Comprobamos, menos por menos me da más, 4 por 3 es 12. Ya. Ahora, el aspa, acá, más por menos me da menos 3x. Acá, más por menos me da menos 4x. Entonces, sumando me va a dar menos 7x, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, tiene que salir igual. A veces hay casos que no sale igual, entonces lo que tienen que hacer es modificar, pero el término de primer grado debe salir igual, con el mismo signo también. Ahora, tomo los factores. Como les dije, tomamos en forma horizontal, ¿no? Será x menos 3 por x menos 4, igual a 0. Ahora, ¿qué digo? Cada factor igual a 0. Entonces, x menos 3 es igual a 0. Entonces, x menos 3 igual a 0, entonces la primera raíz va a ser igual a 3. Ahora el otro factor, x menos 4 igual a 0. Entonces, despejando, la segunda raíz va a ser igual a 4, ¿no? Entonces, esos serían las raíces de ese ejercicio. En este caso, se les está dando ya ordenado, porque tienen que ver siempre la forma, ¿no? ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ya, por ejemplo, acá nos dice 3x al cuadrado, ya. Acá nos dice, por ejemplo, 3x al cuadrado igual a 5x. Lo que les estaba diciendo, no me conviene simplificar la variable x, ¿no? Porque ahí estoy perdiendo una raíz. Entonces, esto lo paso al primer miembro. Será 3x al cuadrado menos 5x igual a 0. Ya, acá hay factor común, que es x. Y luego factorizo. Será acá, quedará 3x menos 5. Y nuevamente, cada uno igual a 0. Cada factor. Entonces, la primera raíz, x va a ser igual a 0. Y la segunda nos dice 3x menos 5 igual a 0. Entonces, x va a ser igual a ¿cuánto? 5 tercios, ¿no? Entonces, ahí también está ese tipo de ejercicio. Ya, luego, a ver, el siguiente. Observación importante nos dice, claro, lo que les estaba diciendo. No simplifique una variable, ¿no? En la ecuación original, porque se pierde una solución. Ya. Luego acá nos dice, por ejemplo, resolver. Ya. Lo que tenemos que hacer, ojo con este ejercicio. Ya. Acá, por ejemplo, hay que analizar el ejercicio. Nos dice, por ejemplo, acá. Observen este ejercicio. Nos dice 3x menos 4 multiplicado por x más 1, no me está diciendo igual a 0, ¿no? Sino me dice igual a menos 2, ya. Entonces, lo que tengo que hacer acá es multiplicar entre estos dos factores. Entonces será 3x menos 4 por x más 1 igual a menos 2, ya. Entonces será 3x por x. Será 3x al cuadrado. Luego, ¿qué más digo? Será 3x por 1. Entonces, más 3x. Luego acá, más por menos me da menos. Acá será 4 por x, 4x. Luego aquí, más por menos me da menos. 4 por 1, 4. Igual a menos 2. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar los términos semejantes. Entonces, 3x al cuadrado es único. Ya. Ahora, más 3x menos 4x tienen signos diferentes. Entonces, ¿cuál es mayor? Menos 4x
más 3x me quedará menos x. Y ya está. Ahora, este que está con menos 2 va a pasar al otro miembro como más 2. Menos 4 más 2 será menos 2. Y ahora sí igual a 0. Cuando la ecuación está igualada a 0, ahí sí recién puedo factorizar. Entonces, ¿qué hago? Descompongo. Si es 3x al cuadrado, será pues 3x y x, ¿no? Ahora, acá me fijo que es menos 1 y acá es menos 2. Entonces, hay que acomodar bien los términos. Entonces, poner acá el 2 y acá el menos 1. Ahora, como les vuelvo a repetir, comprueben. Más por menos me da menos. 2 por 1, 2. Ya. Ahora, el término de primer grado. Acá será más por más me da más. 2x. Acá, más por menos me da menos. 3x. Menos 3x más 2x, signos diferentes se restan. ¿Y cuánto me da? Menos x. Entonces me sale igual. Y también tomo los factores en forma horizontal. Será 3x más 2 por x menos 1 igual a 0. Y luego cada uno de los factores igual a 0. Será 3x más 2 igual a 0. Ya. X va a ser, este que está con más 2 pasa al otro miembro con menos 2. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la primera raíz va a ser igual a 2 tercios. Ahora el otro valor, x, el otro factor, x menos 1 igual a 0. Entonces al despejar, la segunda raíz va a ser igual a 1, ¿no? Entonces este ejercicio hay que tener cuidado. Si acá no me dice igual a 0, me da un valor, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar y luego realizar las operaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, este ejercicio se resuelve, ¿no? Entonces, nos tiene que decir siempre igual a 0. Ya. Luego, a ver, el siguiente. Lo que les estaba comentando es con respecto a la fórmula, ¿no? A la fórmula cuadrática de Carnot. Esto podemos utilizar en ciertos casos, ¿no? Cuando no obtenemos un número entero, ¿no? Entonces, cuando vamos a obtener alguna raíz. Entonces, acá nos da la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Sus raíces pueden calcularse mediante la fórmula. Ya sabemos esta fórmula. X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y como habíamos dicho, esos son los coeficientes, ¿no? De x al cuadrado es a, de x es b y el término independiente es c. Entonces, eso se va a reemplazar, nos dice, a la cantidad subradical, o sea, lo que se encuentra dentro del radical bx al cuadrado menos 4ac, se le llama discriminante, ¿no? Y se representa por la letra delta. Entonces delta va a ser igual a b al cuadrado menos 4ac. Ya, entonces en este caso, por ejemplo, nos dice cuando la discriminante, por ejemplo, es mayor que 0. Ya, entonces acá, por ejemplo, nos dice resolver 2x al cuadrado menos 3x menos 1 igual a 0. Ya, entonces A va a ser igual a 2, B va a ser igual a menos 3 y C va a ser igual a menos 1. Ya, y esta es la fórmula. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar. Acá nos dice menos B, entonces será menos 3. Más menos la raíz cuadrada nos dice B elevado al cuadrado. Será menos 3 elevado al cuadrado menos 4A es el valor de 2. Y C viene a ser menos 1, ya. Y acá sobre 2A, A es 2, ya. Entonces acá tenemos menos por menos que nos da más. Luego acá, más 3, ¿no? Luego tenemos más menos, y acá realizando las operaciones, un número negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Menos 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9, ¿no es cierto? Nos va a dar 9. Ahora acá, menos por menos, ¿qué nos va a dar? Más. Luego acá será 2 por 4, 8.
por 1, 8. Entonces, ¿cuánto me sale la suma? Me sale 17. Entonces, acá será 3 más menos la raíz cuadrada de 17 sobre, y acá 2 por 2, que viene a ser 4, ¿no? Entonces, acá también entonces tenemos dos raíces, porque uno va a ser con el signo negativo 3 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4, y el otro va a ser 3 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4, ¿no? Entonces, en este caso, cuando no obtenemos raíces, no obtenemos un número entero, se puede utilizar la fórmula, pero antes hay que tratar de resolverlo por el método del aspa, ¿no? El aspa simple. Ya, ahora por ejemplo nos dice acá, cuando la discriminante es igual a 0. Ya, entonces acá nos dice, por ejemplo, resolver 4x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Ya, bueno, ustedes al momento de resolver pueden aplicar cualquier método. La cosa es resolver el ejercicio. Entonces, acá, por ejemplo, claro, aplicando la fórmula es un poquito más largo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que A va a ser igual a 4, B va a ser igual a menos 12, C va a ser igual a 9. Ya. Al momento de reemplazar, entonces será menos B, será menos 12, más menos la raíz cuadrada, menos 12 elevado al cuadrado, menos 4, A tiene el valor de 4 y C tiene el valor de 9. Todo sobre 2A, 2 por 4. Entonces, menos por menos me va a dar 12. Pero ahora observando, dentro más menos la raíz, menos 12, un número negativo, elevado al cuadrado nos va a dar ¿cuánto? 12 elevado al cuadrado es 144. Ahora acá, menos 4 por 4, 16. Y 16 por 9 también ¿cuánto nos va a dar? Acá, 6 por 9 es 54, 9 por 1 también nos va a dar, a ver, 6 por 9 es 54. Y ahí te llevo 5. 9 por 1 es 9, más 5 igual, nos da 144. Entonces 144 menos 144, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Entonces acá será 12 más menos la raíz cuadrada de 0 entre 8. Ahora, simplificando, nos damos cuenta que, por ejemplo, acá 12 sobre 8, ¿no? El valor va a ser 12 sobre 8. Ya. Entonces, acá también nos podemos dar cuenta, a ver, quedaría acá las dos raíces, una sola raíz, entonces acá solamente, porque está saliendo el mismo valor, ¿no? 12 sobre 8, ya, 12 sobre 8. ¿Qué puedo tomar? Cuarta de 12 es 4 por 3, 12, acá cuarta es 2. Entonces la respuesta va a ser 3 medios, ¿no? Ya, entonces eso hay que tener un poquito, a veces este método es un poco más largo, y entonces solamente va a haber una raíz. Ya, ahora, pero también ustedes observen, acá por ejemplo, si nos dice 4x al cuadrado, tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Y acá 9 también tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, acá, como les vuelvo a repetir, puedo resolver por cualquier método. 4x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Entonces, ¿qué se hace? Se saca, como es una raíz cuadrada completa, sacamos raíz cuadrada ambos, ¿no? Entonces acá será 4x al cuadrado, sacando la raíz cuadrada 2x. Y acá será ¿cuánto? Raíz cuadrada de 9 es ¿cuánto? 3, ¿no? Entonces acá viene a ser, como esto es menos, será pues 2x menos 3, ¿no? Entonces elevado al cuadrado igual a 0. Entonces acá será 2x menos 3, esto que está como exponente pasa como raíz, ya. Entonces acá será 2x menos 3 igual a 0. Entonces despejando, x va a ser igual a 3 medios, ¿no? Entonces la respuesta sale igual.
A veces aplicar un poquito la fórmula requiere un poco más de paciencia, requiere un poco más de tiempo, entonces, pero ustedes tienen que ver con qué método poder resolver, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a cuando esto de la discriminante nos sale igual a 0. Ya. En el caso que nos salga menor que 0, recordando, en la recta numérica habíamos dicho, tenemos el 0, ¿no? Nosotros tenemos el 0. A ver, en la recta numérica tenemos acá el 0, el 1, el 2, el 3, ya, los enteros positivos y también los enteros negativos. Entonces, si me dice que la discriminante va a ser menor que 0, entonces quiere decir que el número va a salir menor que 0. O sea, voy a obtener números negativos. Entonces, los números negativos dentro del radical ya no pertenece a los números reales, sino va a pertenecer a los números complejos, que también habíamos visto, ¿no? En las primeras semanas. El ejercicio nos dice x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Ya. Entonces, acá a es igual a 1, b es igual a 1 y c también es igual a 1. Entonces, reemplazando, será menos 1 más menos la raíz cuadrada, 1 elevado al cuadrado menos 4ac. Ya, a es 1 y c también es 1. Todo sobre 2a. Entonces, por 1. Ya. Tengo acá menos 1 más menos la raíz cuadrada. 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Acá tengo más por menos, ¿qué me da? Menos 4. Entonces, simplifico y será ¿cuánto? Menos 3. La raíz cuadrada de menos 3. Y como les decía, esto ya pertenece a los números complejos, ¿no? Entonces la solución solamente quedaría ahí. Y es por eso que en teoría en conjuntos numéricos habíamos visto, ¿no?, que les había dicho en las ecuaciones de segundo grado, de repente va a haber ejercicios en los que ustedes van a encontrar esto, la raíz cuadrada de un número negativo. Y a esto pertenece entonces a los números complejos, ¿no? Entonces nos dice, por tanto, la ecuación tiene una solución en el conjunto de los números, no tiene una solución en el conjunto de los números reales, ¿no? Ya hemos visto los números reales. Sus soluciones son imaginarias. Y haciendo un repaso, habíamos dicho que la raíz cuadrada de menos 1 viene a ser imaginaria, ¿no? Entonces, ya ustedes si se encuentran con este tipo de ejercicio, lo ponen igual, ¿no? Pero pertenece a los números complejos, ¿no? Ya, entonces acá, a ver, ya, tenemos ejercicios. Entonces, acá, por ejemplo, resolver. Ya, entonces acá ustedes tienen que ordenar la forma que tiene ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces ustedes tienen que ordenar, dirán x al cuadrado, ¿qué más? Esto está con más x, pues será menos 3x. Este que está con menos 2 pasa con más 2, igual a 0. ¿Qué hago acá? Descompongo x y x. Ahora analizo, es 2 y acá la suma es menos 3, entonces acá menos, negativo. Será menos 2 y acá será menos 1. Ya, compruebo el término de independiente. Menos por menos da más, 2 por 1 es 2. Ya. Ahora acá, el aspa para el término de primer grado. Entonces aplico el aspa. Entonces acá será más por menos, me da menos, 2x. Ya. Acá será más por menos, me da menos, x. Sumando menos 3x. Como vuelvo a repetir, debe salir igual. Debe salir igual. Entonces acá, los factores en forma horizontal. X menos 2 por x menos 1 igual a 0. Ya. ¿Qué hago? Igualo a 0. Cada factor igualo a 0. Igualando, entonces acá será x menos 2 igual a 0. La primera raíz es igual a 2. Ahora el otro, x menos 1 igual a 0. Entonces la segunda raíz va a ser igual a 1.
Ya. Ahora, eso serían las dos raíces con respecto a este ejercicio. Ahora el otro, por ejemplo, nos dice x al cuadrado igual a 5x menos 6. Ya. Entonces acá lo que tengo que hacer es pasarlo al primer miembro, ordenar x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Ya. Entonces acá también descompongo x y x. Ahora busco dos números que multiplicados, acá el signo es negativo, entonces será menos y menos, y también compruebo, ¿no? Menos con menos da más, 2 por 3, 6. Y el método, el ASPA, empleo para el término de primer grado. Entonces acá será menos 3x, y acá será más por menos, menos 2x, ya. Sumando algebraicamente me sale menos 5x, ¿no? Luego tomo los factores, serán x menos 3 por x menos 2 igual a 0. Entonces cada uno igual a 0. Entonces x menos 3 igual a 0, la primera raíz es 3, ¿no? Y luego el otro, x menos 2 igual a 0, entonces la segunda raíz va a ser igual a 2. Esas serían las dos raíces de esta ecuación, ¿no? Entonces es la forma de resolver, ordenarlo, por favor, tienen que pasarlo al otro miembro. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar, ¿no? Entonces, de esa forma se resuelve este tipo de ejercicio. Ojo que la forma, en este caso, es la forma completa, ¿no? La ecuación de segundo grado es completa. A ver, el siguiente grupo de ejercicios nos dice, por ejemplo, acá, menos x al cuadrado más 7x menos 10, y acá falta esto igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué hago acá? Puedo trabajar con el signo negativo. Menos x al cuadrado más 7x menos 10 igual a 0. Pero para que se me haga más fácil, lo que puedo hacer es pasarlos todos al otro miembro. Será x al cuadrado menos 7x, acá será más 10, ya está, igual a 0. Entonces descompongo, acá será x y x. Ahora busco dos números que multiplicados me dé 10, entonces será menos 5 y menos 2. Menos por menos da más, 2 por 5 es 10. El ASPA, para comprobar, entonces acá será más por menos, menos 5x. Acá, más por menos, menos 2x. Ya. Entonces acá nos está saliendo menos 7x. Entonces los factores serán entonces x menos 5 por x menos 2 igual a 0. Entonces x menos 5 igual a 0, la primera raíz va a ser 5, ¿no? Y el otro, x menos 2 igual a 0, la segunda raíz va a ser igual a 2. Ya, eso sería la solución, ¿no? Entonces lo que he hecho, menos x al cuadrado, lo puedo trabajar, pero para no hacerme también mucho problema, mejor lo paso todos al otro miembro. Y al pasar todos al otro miembro, van a cambiar de signo. Acá va a pasar positivo, este que es positivo cambia a negativo, lo que es negativo cambia a positivo. Y luego sigo los pasos para hallar, ¿no?, los términos de cada uno. Acá, por ejemplo, ya habíamos visto este tipo de ejercicio, que se les dijo que no simplifiquen. Lo que tienen que hacer acá es x al cuadrado menos 5x igual a 0. Ya. Acá hay factor común, entonces será x. Entonces acá quedará una x menos 5 igual a 0. Ya. Ahora lo que tengo que hacer es cada factor igual a 0. Ya está. Entonces la primera raíz va a ser igual a 0. X menos 5 igual a 0. La segunda raíz va a ser igual a 5, ¿no? Entonces, como les digo, hay que ver el ejercicio, ¿no? La forma cómo resolverlo. Acá, por ejemplo,
nos dice x al cuadrado menos 25 igual a 0. Ya. Entonces acá será, ¿qué me conviene ahí? No hay factor común. Entonces x al cuadrado, acá lo que me conviene es despejar. Igual a 25. Entonces x, ¿a qué va a ser igual? La raíz cuadrada de 25. Entonces toda raíz, ya les dije, tiene dos respuestas, más menos 5, ¿no? Entonces la primera, x sub 1 va a ser igual a 5 y la segunda raíz va a ser igual a menos 5. Ya. Acá, a ver, observen. Entonces acá nos dice, por ejemplo, 2x al cuadrado igual a menos 8. Ya. ¿Qué más? X al cuadrado va a ser igual a menos 8 sobre 2. Entonces, x al cuadrado, ¿a cuánto va a ser igual? Menos entre más da menos. 8 entre 2, 4. Ya. Entonces, esto que está como exponente va a pasar como raíz. Entonces, será la raíz cuadrada ¿de cuánto? De menos 4. Entonces, como hemos visto, esto ya pertenece a los números complejos. Entonces, lo que podríamos hacer acá, aplicar una de las propiedades de la teoría de exponentes, será entonces la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, ¿qué digo? La raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Y la raíz cuadrada de menos 1 es imaginaria. Entonces, la primera raíz va a ser igual a 2i. Y la segunda raíz va a ser igual a menos 2i, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, se puede presentar. Entonces, cuando es la raíz cuadrada de un número negativo, entonces ya pertenece esto a los números complejos, ¿no? Luego tenemos, a ver, ya. Acá, por ejemplo, nos dice x a la cuarta menos 26x al cuadrado más 25 igual a 0. Ya. Entonces, acá lo que tengo que hacer es trabajar así con aspa simple, ¿no? Entonces lo descompongo, acá será x al cuadrado y acá también será x al cuadrado. Ahora acá nos dice más 25, entonces, pero acá me dice menos 26. Entonces será menos 25 y menos 1, ya. Compruebo. Menos por menos da más, 25 por 1 es 25. Ya. Ahora el aspa, ¿no? Acá será, más por menos me da menos 25x al cuadrado. Y acá será más por menos x al cuadrado, ¿no? Entonces ahí me está saliendo menos 26x al cuadrado. Ahora tomo los factores en forma horizontal. Será entonces x al cuadrado menos 25 por x al cuadrado menos 1 igual a 0. Ya, ¿qué hago? Cada factor igual a 0. Entonces acá tendré x al cuadrado menos 25 igual a 0. X al cuadrado es igual a, ¿cuánto? 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 será más menos 5. Y acá tengo pues dos respuestas. La primera respuesta será más 5 y la segunda respuesta va a ser menos 5, ¿no? Ese es del primer factor. Ahora, del segundo factor, ¿qué nos dice? X al cuadrado menos 1 igual a 0. X al cuadrado es igual a 1. La raíz cuadrada de 1 también acá me va a dar dos respuestas, más menos 1. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? La tercera raíz va a ser más 1 y la cuarta raíz va a ser menos 1. Entonces, una ecuación de cuarto grado nos va a dar 4 respuestas, ¿no? Entonces, se resuelve parecido a una ecuación de segundo grado, ¿no? Acá tenemos otro ejercicio también parecido. ¿Qué hacemos? Descomponemos x al cuadrado. Acá buscamos, será pues también menos 49 y menos 1. Ya, menos por menos da más, 1 por 49, 49. Ya, ahora entonces el aspa para ver, ¿no?, que nos tiene que salir el término, en este caso es de segundo grado.
Más por menos 49x al cuadrado. Acá será más por menos x al cuadrado. Sumado menos 50x al cuadrado. Ya. Entonces los factores en forma horizontal, ¿qué digo? X al cuadrado, acá será x al cuadrado menos 49 por x al cuadrado menos 1 igual a 0. Ya. Entonces cada uno igual a 0. Entonces cada uno igual a 0. X al cuadrado menos 49 igual a 0. X al cuadrado es igual a 49. X va a ser la raíz cuadrada de 49. Y sabemos que es más menos 7, ¿no? Como decimos, la primera raíz será 7 más 7, la segunda raíz va a ser menos 7. Ya, ahí tengo dos respuestas. Con el otro factor también entonces parecido a este, ¿no es cierto? Entonces x al cuadrado menos 1 igual a 0, x al cuadrado es igual a 1. La raíz cuadrada de 1 nos da dos valores. Y ahí está, la tercera respuesta es más 1 y la cuarta respuesta va a ser menos 1, ¿no? Entonces también se puede resolver este tipo de ejercicios cuando está elevado a la... y se resuelve parecido a una ecuación de segundo grado, ¿no? Los ejercicios, y podemos decir, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, también llamado ecuación cuadrática, ¿no? Es toda ecuación que tiene, como habíamos dicho, la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Este es el término de segundo grado, de primer grado, el término independiente. Luego nos dice, por ejemplo, que hay completas, ¿no? Hay ejercicios que son completos y tienen la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Luego también hemos visto algunas que son incompletas, que nosotros lo que tenemos, por ejemplo, acá 9x al cuadrado igual a 36. Cada uno de estos ejercicios lo que tenemos que hacer es la forma, cómo tenemos que resolver, ¿no? Y otras también que son mixtas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no tenemos que eliminar la variable x, tenemos que pasarlo al otro miembro e igualarlo a 0, ¿no? Entonces esto sería todo por esta semana, estimados jóvenes. Los invito a que ustedes vuelvan a ver el video, resuelvan los ejercicios, no vuelvan a resolver, y luego también no se olviden con respecto a la tarea académica que se les está dejando en el aula virtual. Entonces eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este tema. Nos vemos la próxima semana. Gracias.